Como decía el Pastor Fermín, vamos a continuar con esta serie, Regresa a tu familia, y tomamos como base, digamos, este pasaje de Lucas 8, 38 y 39. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Regresa a tu familia. Y hoy trataremos acerca de matrimonios, la misión de servir. Digo que esta serie que hemos tenido es una serie musical. No sé cantar yo, así que no se vayan a reír. Si, mi fa, mi. ¿Sí, no? Si, on, mi familia. Ok. Bueno, algún día aprenderé a cantar. Espero. Vamos a orar y vamos a empezar a platicar. Papito, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Y ayúdanos, Señor. Te necesitamos a ti definitivamente. Sé tú hablándonos, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar básicamente del matrimonio y ya lo vimos el domingo con el pastor Fermín. Estuvo padrísima la enseñanza de este domingo, pero quisiera rápidamente retomar otra vez el origen. ¿Dónde? Génesis. Quisiera que leyéramos los dos últimos versículos de los dos primeros capítulos de la Biblia, de Génesis. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En 6 días Dios creó todo el universo, este planeta, lo que hay en él, y él vio que era bueno en gran manera. El capítulo 2 termina en el Génesis 2:25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo me imagino cómo sería eso. O sea, vio Dios todo lo que había hecho y vio que era no nada más bueno o un poquito bueno, era bueno en gran manera. Y en ese momento, en este planeta, los únicos que existían eran Adán y Eva, que no se avergonzaban, a pesar de estar desnudos. Y digo a pesar porque hoy nosotros lo vemos. No es como algo que dijéramos vamos a salir desnudos, ¿no? A la calle vamos a estar desnudos, pero ellos no se avergonzaban. Y pienso en cómo sería eso. Están en el huerto que Dios hizo en este lugar llamado Edén, donde había árboles frutales. Los frutos eran buenos para comer, se veían buenos para comer, eran deliciosos, se veían así, atractivos. Ellos tenían que cuidarlo, tenían que labrar el jardín Adán, tenía que chambear, sí, pero nada más tenían que estirar su mano y tenían lo que necesitaban. Pero recordemos que Dios hizo primero al hombre, al varón, y lo hizo de una manera diferente a como hizo todo lo demás que había creado hasta ese momento. O sea, la parte culminante de la creación es el ser humano. Primero el hombre, creado, Dios tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él. Y luego Dios dijo que algo no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Dijo, hagamos ayuda idónea, la ayuda a la medida, en otras traducciones dice así, a la medida de este hombre. Y le trae animales para que les ponga nombre. Y Adán, usando ahí esa inteligencia que seguramente tenía, como para empezarles a poner nombre. Y yo luego me divierto pensando en eso. ¿Cómo sería? O sea, ¿te imaginas que te traigan animales para ponerles nombre? No tienes ni idea, no puedes googlear a ver a qué se parece. Tienes que usar tu ingenio. Y entonces yo me imagino así, que le trae un macho y una hembra. Dios le presenta un macho y una hembra y dice, ok, tú serás llamado caballo y tú yegua. El que sigue. Ok, tú serás gallo, tú gallina, tu toro, tu vaca. Pero yo imagino que eran muchos y quizá llega un momento en que dice, bueno, tu perro, perra, tu gato, gata,
¿no? Ya así más rápido, ya cansado tal vez, porque quizá él está viendo. ¿Y yo? ¿Qué onda? Están viniendo de dos en dos, pero yo estoy solo. Y entonces Dios lo hace caer en un sueño profundo. En todo lo que había hecho hasta ese momento, no se halló la ayuda que él necesitaba, la ayuda a la medida de él. Lo hace caer en un sueño profundo y de su costado forma a la mujer. Y veíamos el domingo como cuando la ve, lo que expresa, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Debe haber estado muy emocionado. Y veíamos con el pastor este comentario de Matthew Henry, que pues wow, claro, está bien padre pensar así en este primer encuentro de Adán con Eva. Incluso yo a veces también me divierto un poco pensando, si hubiera sido en inglés, hombres, man, y quizá la vio, dijo, wow, man, y por eso en inglés también es así, ¿no? Hombre y mujer. Y yo pienso, de todos los casados aquí, cuando viste esa mujer con la que te casaste, ¿no dijiste así? Wow, man, de aquí soy. Gracias Dios por ella. Así que yo tiendo a imaginarme eso, debe haber sido padrísimo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Otras traducciones, la palabra pensamientos se traduce como planes. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Sus planes son padrísimos. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el matrimonio? Porque el día de hoy parece que el matrimonio en muchos lugares, en muchas personas, no se parece a esto que estábamos imaginándonos que sucedió en el Edén. No hay más que darle la vuelta a la página y pasar a Génesis 3 y vemos lo que pasó. Todos lo sabemos. El pecado. Entró el pecado en el mundo. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos nosotros. En ese momento, la única relación humana que existía era un matrimonio, un hombre y una mujer. Es lo único que Dios había creado como relaciones entre seres humanos. ¿Y recuerdas cuándo fue ese primer matrimonio? El día 6. Y al terminar el día 6, vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. El matrimonio, como Dios lo diseñó, es padrísimo. Algo pasó entonces, y ya decía yo, el pecado. Con el pecado en el mundo se introdujo la muerte. Vemos en Adán y Eva que no murieron físicamente, pero algo pasó dentro de ellos. Empezaron a tener vergüenza. ¿Recuerdas cómo terminaba el capítulo 2? Ahora tienen vergüenza. Se cubren, se hacen delantales de hojas para cubrirse. Tienen miedo, se esconden al oír la voz de Dios. Se sienten culpables y además se echan la culpa, buscan a quién echarle la culpa. ¿Qué hiciste, Adán? La culpa no es mía, es de la mujer, que por cierto tú me diste. La culpa es de alguien más, no mía. ¿Qué hiciste, Eva? La serpiente. Y yo supongo que la serpiente ya no tenía manos para quién echarle más la culpa, ¿verdad? Tuvo que aguantarse. Es la muerte. Nadie nos encanta vivir con vergüenza, con miedo, con culpa. Es la muerte. ¿Qué influyó para que Adán y Eva pecaran? O sea, fueron convencidos. Sí, la serpiente engañó a la mujer, pero yo creo que intervino una buena dosis de egoísmo. Cuando la serpiente les dijo, ustedes serán como dioses, ellos decidieron finalmente probar. Se vieron a ellos mismos, seremos como dioses, y le entraron. Al hacer eso, ¿qué hicieron? Dejaron a Dios.
Dejaron de creerle a Dios porque Dios les había dicho que si comían de ese fruto morirían. La serpiente les dijo que no. O sea, dejaron a Dios por verse a ellos mismos, por egoísmo. Y definitivamente eso no es bueno en ninguna manera. No es bueno que nos olvidemos de Dios, pero eso es lo que hace el ser humano. Nos apartamos. Y algo que fue bueno en gran manera, el matrimonio, ¿qué ha sido? ¿Qué es hoy el matrimonio? El matrimonio el día de hoy ha sido muy distorsionado, muy distorsionado. Por ejemplo, hablamos de matrimonios de hombres con hombres o mujeres con mujeres, cuando la Biblia es muy clara. Varón y hembra los hizo. Hablamos de no casarse y mejor vivir juntos y argumentamos, pues lo que importa es el amor. Eso se llama fornicación, es pecado. El vivir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. E incluso cuando ya alguien se casa, pensar en tener relaciones fuera del matrimonio, o sea, el adulterio. Todo eso nada tiene que ver con el diseño de Dios, con el plan de Dios. De hecho, creo que desde antes de casarnos, muchas veces nos casamos y ¿qué es lo primero que buscamos? Que la persona con la que me voy a casar tenga ciertas características que a mí me atraigan, que a mí me convengan, que a mí me gusten, que me sirvan para pantallar a la gente. De esto hablábamos el domingo. Para socialmente tener un reconocimiento, para yo tener una gratificación. Pero siempre que decidimos así, yo me pregunto, ¿y Dios? Hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. No tomamos las decisiones considerando a Dios. Y creo que la decisión de casarse es una decisión sumamente importante y debiéramos considerar definitivamente a Dios. Yo pienso que en lugar de dejarnos llevar por las apariencias externas solamente, digo, no está mal, pero ¿qué onda con el corazón de la persona con la que me estoy emocionando para casarme? ¿Es una persona que ama a Dios? Si yo realmente amo a Dios, creo que va a ser para mí muy importante buscar eso, que esa persona también ame a Dios. No buscar unirme en yugo desigual. Excluimos a Dios de muchas áreas de nuestra vida, pero ahorita estoy pensando en particular en el matrimonio, desde antes de casarme o ya estando casados. Durante el matrimonio dejamos afuera a Dios. Muchas veces nos olvidamos de Él. Muchas veces nada más queremos hacer una boda en la iglesia, también por motivos sociales o quizás religiosos, de pensar que es que yo quiero que Dios me bendiga. Y Dios va a bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tu matrimonio, no por el tipo de boda que lleves a cabo, sino por la manera en que vivas tu matrimonio. Excluimos a Dios porque seguimos siendo egoístas, por el egoísmo. Ego es yo, o sea, por el yoísmo, por el orgullo, escrito con Y. Malaquías, capítulo 2, en el verso 14, del 14 al 16, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ser desleal hacia mi esposa no significa que cometa adulterio. Ahorita vamos a hablar más de esto, sino cómo he sido mi trato con ella. Pero en este caso, en Malaquías sí está hablando de la parte del adulterio. Primero dice en el verso 15, no hizo él uno, ya no son más dos, sino uno solo.
El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Y ve esto, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Yo tengo esta imagen que les decía, en el Edén, todo bien padre, y agarro monte y me imagino lo que quería Dios, que Adán y Eva tuvieran hijos, que se multiplicaran, se los dijo, y que esos hijos a su vez se casaran y tuvieran más hijos, y así se fuera llenando la tierra de gente que adorara a Dios, que tuvieran comunión con Dios, que pudieran tener una relación muy cercana con Dios. Así la tenían Adán y Eva, y eso se perdió, y eso se perdió. A partir de entonces, algunos se han buscado adorar a Dios, otros de plano se han apartado de Él, y hoy día seguimos igual. Seguimos formando familias, sí, pero no de adoradores. Nosotros mismos muchas veces no somos realmente adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Dios quería, yo creo eso. Él decía, buscaba una descendencia para Dios. Estaba viendo el otro día una película de estas de ciencia ficción, supongo que es ciencia ficción, y los espías, los superespías con unos super lentes, ¿no? Se ponen unos lentes y por acá adentro están viendo no nada más lo que está del otro lado, sino ahí les ponen, ven a una persona y aquí les empieza a aparecer el currículum de esa persona y cuántos delitos ha cometido, ¿sí? ¿Saben de cuáles hablo? Ok. Si no, luego les digo cuál ver. Y creo que a veces debiéramos traer estos lentes en que nos aparecieran por acá adentro versículos. En las situaciones en que estemos viviendo, ¡boom!, que apareciera un versículo. Por nada estéis afanoso. Si te dan una mejilla, pon la otra mejilla. Claro, si te tumbaron los lentes al darte una mejilla, pues los levantas y ya lees ahí, pon la otra mejilla, ama a tus enemigos, ese tipo de cosas. Y para los casados creo que sería también importante tener eso a la mano y recordar amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Debiéramos conocer la palabra de Dios y tenerla, si no en esos lentes, sí tenerla siempre presente y hacer que baje a nuestro corazón para vivirla. Efesios 5, en el verso 31, ¿recuerdas? Lo hemos estado viendo en estas semanas. Pablo repitiendo lo que dice Génesis 2:24. Pablo usando esta definición de matrimonio, podríamos llamarle así. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, uno solo. Y luego dice en el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El domingo lo vimos. El matrimonio debiera ser un reflejo, una imagen de la relación de Cristo y la iglesia. Yo creo que Dios no diseñó el matrimonio para que seamos felices. No se espanten, tampoco para que seamos infelices. Lo que digo es, no ese es el objetivo, no ese es el propósito. Eso es algo adicional, algo que se da cuando nosotros vivimos en nuestro matrimonio, buscar el objetivo, que nuestra relación refleje la relación de Cristo y la iglesia. Viviendo de esa manera, como consecuencia, como resultado, como algo añadido, es que seremos felices. Pero si yo me la paso buscando la felicidad en mi matrimonio, buscando si es a través de cosas materiales, si es a través de irnos de viajes, o sea, no es que esas cosas estén mal, son padrísimas.
Pero el matrimonio es mucho más importante que eso. El matrimonio es sagrado. El matrimonio tiene que ver 100% con Dios. O sea, no invitamos a Dios a la boda y nos vemos el domingo próximo en Semilla. Dios tiene que estar presente en nuestro matrimonio todo el tiempo. Dios tiene que estar presente realmente en nuestras vidas personales, individuales, todo el tiempo. Todo el tiempo traer estos lentes, estos superlentes para estar sabiendo, identificando la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Así que pongámonos los superlentes y vamos a Filipenses. Filipenses en el capítulo 2, en el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? Bueno, regresemos al versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este sentir que dice la Reina Valera 60 en el verso 5, haya este sentir, haya este pensamiento, esta manera de pensar. Y esa manera de pensar la hubo también en Cristo Jesús. En Jesucristo hubo esa manera de pensar, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo. Él lo hizo. Nosotros debiéramos también verlo de esa manera. Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros no siendo Dios, parece que nos queremos aferrar a esa idea. Ustedes serán como dioses, la cual no se llevó a cabo. Pero nosotros creemos que somos dioses, que nos merecemos la adoración de otros. Y eso lo llevamos al matrimonio y buscamos la adoración de parte del cónyuge, pero nosotros no lo hacemos y no debiéramos hacerlo, tampoco. Pero buscamos que a nosotros se nos reconozca. Pero Él se humilló, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo. O sea, Jesús dejó su gloria para servir, tomando forma de siervo. Nosotros ni gloria siquiera para dejar, pero no nos queremos aferrar a algo en lugar de seguir este ejemplo de Jesucristo. Nos dejamos que el mismo orgullo que mencioné hace rato sea realmente el que nos dirija, en lugar de humillarnos como Él lo hizo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no lo humillaron, se humilló a sí mismo. Nosotros debiéramos hacer eso también. Primeramente, humillarnos ante la poderosa mano de Dios, pero no lo queremos hacer. Él lo hizo y tomó forma de siervo y sirvió. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino no a ser servido, vino a servir. ¿Recuerdas, marido? Ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia, y creo que parte de ese amor es la manera en que Él nos trató estando aquí en la tierra. Vino a servir. Amar a mi esposa como Cristo me amó conlleva el servirle a mi esposa. Hablábamos de la sujeción, pero la sujeción no es servidumbre. Tiene que ver con otra cosa, ya lo explicamos aquí. Servir, pero las esposas también servir al esposo. Cristo lo hizo. Efesios, lo vimos también el domingo. Me
pirateó todos los versículos mi pastor, pero bueno, siguen aplicando. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Jesucristo, Dios en carne, vino a servir. Nosotros debiéramos ser imitadores y entonces servir. Somos hijos, claro. Si somos hijos, debiéramos servir como Él lo hizo. Eso nos toca a nosotros ahora hacer. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libertad para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ya libres, cada vez más libres de ese egoísmo, de esa soberbia, de ese orgullo, de dejar fuera a Dios y no ahora sí meterlo totalmente en nuestras vidas. Nosotros vivir realmente con los lentes estos súper especiales en todo tiempo para hacer la voluntad de Dios. Vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en esa libertad, dice en el verso 13, en Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, para todos los hijos, servir a los demás, pero más en el matrimonio, primeramente en el matrimonio. Toda la escritura que es inspirada por Dios es útil. Y yo creo que toda la escritura tiene un montón de instrucciones para los matrimonios, para el esposo y para la esposa. Los que mencioné hace rato, ver como superior al otro, no haciendo nada por vanagloria. Aplican perfectamente y quizá yo debiera aplicarlos primero en mi matrimonio. No digo que fuera del matrimonio no, pero asegurarme que en mi matrimonio lo estoy haciendo. No ser alguien que en su trabajo, en su escuela, con la otra familia, con los cuates, lo hago, pero en mi casa no. Hombres y mujeres, esposo y esposa, servir a mi esposa, servir a mi esposo. ¿Cómo le podemos hacer? Pues tenemos ejemplo. Jesús nos dejó ejemplo. Acompáñenme al capítulo 13 de Juan. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, porque esta sí tengo letra grande y si no, no la veo. Es en esta última cena que nuestro Señor tuvo con sus discípulos. Juan da bastante más detalle de ese suceso que los otros evangelios. Y entonces empieza diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Esto iba a suceder al día siguiente que iba a ser crucificado. Veamos el verso 2. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Y mientras cenaban, dice el verso 4, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Lo que está haciendo Jesús, creo que muchos ya lo han escuchado aquí, y si no, rápidamente te digo, era la labor que hacía el siervo de más baja categoría en una casa. Lavar los pies de los invitados a una cena, refrescarlos, limpiarles un poquito, porque la cena se sentaban muy cerca de la altura del piso, y entonces eso hacía, y la tarea se le encomendaba al siervo de más baja categoría, digamos. Y Jesús lo hace. No se lo piden, Él se para y Él lo lleva a cabo. Y dice el verso 6, cuando llegó a Simón Pedro,
Yo no sé por qué me imagino, no pasó así, lo que te voy a decir no pasó así, no está aquí registrado. Creo que Juan lo hubiera registrado si hubiera pasado eso. Pienso primero que llegó con Judas, el que lo iba a entregar, ya lo leímos. Jesús lo sabía que lo iba a traicionar, que esa misma noche, por 30 monedas de plata, dándole un beso, iba a marcar quién era para que lo apresaran, para que las autoridades judías lo detuvieran. Y le lavó los pies. Y no le dijo a la otra joven, a ver si me alcanza el agua, ahorita regreso. Le lavó los pies. Yo me pregunto, ¿yo qué hubiera hecho? Y luego con Simón Pedro, que esa misma noche lo va a negar 3 veces. Adelantito, aquí vemos que Jesús le dice, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro estaba, no, yo contigo hasta la muerte. Pero no lo hizo. No cumplió sus votos. Él prometió que él iba a seguir hasta la muerte y a la mera hora no lo hizo. Pero Jesús le lavó los pies también a él. Y sigamos leyendo, entonces me voy a brincar ahora hasta el verso 12. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Hacer estas cosas. De hecho, me voy a brincar un versículo 17. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventuradas. No es meramente saberlas aquí, sino hacer que sean parte de mi vida. Yo vivir de esa manera. ¿Y a quién tengo más oportunidad de lavar los pies? A mi cónyuge. Yo a mi esposa a mí. Lavar los pies, sin importar lo que haya hecho o lo que vaya a hacer. Jesús no condicionó el lavar los pies, el servirles, no lo condicionó a la persona. De hecho, si lo hubiera condicionado, a ninguno le hubiera lavado los pies. Ninguno merecía que le lavaran los pies. No era por merecimiento, porque así es la manera en que Dios actúa y Dios nos pide que seamos imitadores de Él. Yo servirle a mi esposa servirme a mí, lo único que estamos haciendo es ser imitadores de Dios. Y no lo hacemos a la fuerza. Jesús no veo ninguna pinta aquí de que lo haya sido forzado. Él lo hizo, Él se levantó, Él se quitó el manto, Él tomó el agua y la toalla y lo empezó a hacer. De haber sacado de onda a todos los que estaban ahí sentados, al punto que uno de los versículos que me brinqué, el verso 7, verso 6, cuando Jesús llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Se sacaron de onda. Y creo que si nosotros no estamos acostumbrados a servir, disponte a servirle a tu esposa y prepárate porque la vas a sacar de onda. O viceversa, tal vez. Pero va a ser padre. Servirle a tu cónyuge. Muy probablemente no esperes respuesta alguna, pero es posible que tu cónyuge te quiera servir también a ti. Y luego tú le quieres servir más, y ella más a ti o él más a ti, y luego terminan peleando porque quieren, no es cierto, servirse más. Alguna vez, me acuerdo, en una boda, el pastor Ibert les decía a los novios, hagan de su matrimonio algo así como una competencia de servir, de ver primeramente por lo de los demás,
ver al otro como superior a ti mismo. Hagan eso en su matrimonio. Incluso, Iber les decía, lleguen a este extremo de tomar el control de la televisión y decirle, pon lo que quieras. Eso es realmente una disposición a servir. No mirando por lo mío, mirando también por lo de los demás y en particular por mi esposa. Me encanta este ejemplo de servicio. Y el puro ejemplo sería padre seguirlo, pero a veces necesitamos más que el ejemplo, necesitamos el poder para llevarlo a cabo. ¿De dónde viene ese poder? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo digo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y ustedes darán testimonio en su casa, en su familia. Mi familia. Ahí dar testimonio. Pero necesitamos el poder que da el Espíritu Santo. Ese es el verdadero poder para llevarlo a cabo. Y si tú has creído, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo morando en nosotros, ese es el que nos da el poder para poder hacer esto, la voluntad de Dios, pasando mucho tiempo con el Señor a través de su palabra. Vamos llenando más nuestros lentes con los versículos que podamos usar en el momento adecuado. Y recibiremos el poder, no nada más para saber cuál es el versículo, sino para llevarlo a cabo. No nada más saber cuál es la voluntad de Dios, no nada más recordar cuál es el diseño de Dios, sino lo necesario para ponerlo en práctica. Si saben estas cosas, hay que hacerlas. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su matrimonio, su casa, su hogar sobre la roca. Y aunque vinieron situaciones complicadas, la casa resistió. Pero al que oye mis palabras, y obviamente al que ni siquiera las oye, ¿verdad? Pero al que las oye y no las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que intentó construir su casa sobre la arena. Y a las primeras de cambio, las mismas situaciones se presentaron que con el otro que había puesto su casa sobre la roca, pero esta otra casa cayó y fue grande su ruina. Podremos leer muchos libros, quizá leer muchas novelas o literatura que hablen de matrimonios, revistas que te dan consejos de cómo hacer que tu matrimonio sea feliz y de enfocarte en eso. Lo que necesitamos es ir a la palabra de Dios, saber cómo funciona el matrimonio, funciona así entre comillas, pues cómo es el diseño de Dios para el matrimonio y entonces vivirlo así, vivirlo. Tienes a tu alcance la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos. Y entonces puedes irte a Efesios, por ejemplo, que es donde hemos estado en estas semanas, y como esposo te dice, ama, maridos, amen a sus mujeres, pero especifica, así como Cristo amó a la iglesia. No es amarla en tu carne. Está padre eso también, pero lo que Dios te dice, ámala como Cristo te amó a ti. Cuando tú entiendes eso, cuando ves la palabra de Dios, cuando ves cómo Cristo se despojó a sí mismo, cuando ves cómo Cristo se humilló a Él,
Es la manera en que yo entiendo que debo amar a mi esposa. Si cuando ella hace algo que a mí no me parece padre, mi reacción primera es molestarme con ella, recriminarle, o incluso sacar mi Biblia y decirle, te tienes que sujetar. Ningún versículo he encontrado que diga, maridos, sujeten a sus mujeres. No hay ninguno así. La indicación es para las esposas. Esposas, sométanse a sus maridos. Y créanme que lo busqué un tiempo. Ni modo. Dios dice que no. Mi chamba como esposo es amarla. Y creo que esa es la manera, una de las maneras en que yo le sirvo a mi esposa. Amarla como Cristo me amó. ¿Te acuerdas? Y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la manera en que yo le sirvo a mi esposa. Me entrego por ella. Para mí es mucho más importante que yo. No más importante que Dios, pero es la persona más importante para mí. Y no dependo de ella que haga. Ella es la más importante para mí. No condiciono si ella me trata bien, si hoy sí me preparó un rico desayuno, si hoy haya lo que haya hecho o haya hecho lo contrario. Aun cuando ella me hubiera mandado sin desayunar a la chamba, pues la amo, la sigo amando. Y quizás si no preparó el desayuno antes de que me vaya a trabajar, bueno, quizás yo lo preparo para los dos, o al menos el de ella. Sí, ella va primero que yo. Ella es antes que yo. Lavarla con la palabra es otra manera en que la sirvo, le estoy sirviendo a mi esposa, lavándola con la palabra. Colosenses también dice que la ame y no sea áspero con ella. O sea, muchas maneras en que yo como esposo puedo servir a mi esposa específicamente para los esposos, más todo lo demás que hemos estado platicando y todo lo demás que está en la palabra de Dios. Lavar los pies de mi esposa. Efesios, en el capítulo 5, también dice, cuidarla, sustentarla. Yo quiero ver que no falte el sustento para mi esposa, para la familia. No nada más para mi esposa, sino es mi familia, para todos. Yo varón, busco eso. Vimos hace 2 semanas más o menos ¿te acuerdas de Pedro? Vivir con ella. Y me encanta lo que el pastor decía. O sea, vivir con ella no es nada más estar en la misma casa, en el mismo departamento, incluso dormir en la misma cama. Estar atento a ella. De hecho, Pedro dice, vivan con ellas, con su esposa, sabiamente. Sabiamente, la palabra habla de conociéndola. Conocer a mi esposa para saber qué necesita también, cómo le puedo servir más. Lavarla con la palabra, muchas veces con la palabra voy a explicarle algunas cosas, a animarla, a calmarla. Cuando tiene temor de algo, voy con la palabra de Dios. Es una manera de servirla. No le digo, oye, saca una cita con un pastor y a ver qué te dicen. Yo lo hago. Y no me digas, pues tú eres pastor. Tú también, esposo, lo eres en tu casa. Hazlo. Sírvele. Fuiste llamado a eso. Dando honor a mi esposa como a vaso más frágil. Si yo fuera un marido abusivo, de la manera en que sea, verbal, psicológica, físicamente, necesito tener presente en mis lentes muchos versículos. Y en el momento en que me dan ganas de hacer algo, ¡pum!, que aparece aquí el versículo que necesito hacer. Dale honor,
Ámala como Cristo te amó. Lávala con la palabra. Necesito estar haciendo eso. Pero vuelvo a lo mismo. En mi carne, no puedo. Necesito el poder del Espíritu Santo. Y esposas, fueron creadas para ser la ayuda idónea, la ayuda a su medida, la medida, lo que él necesitaba. Tienes un esposo que Dios te escogió para que seas la ayuda que él necesita. Cuando él la necesita. Y creo que los maridos necesitamos esa ayuda bastante frecuente, quizá todo el tiempo. Tu esposa, enfócate en eso. Tampoco lo condiciones. Sométete a tu marido como al Señor. No puedes condicionar. Es que Él, es más, Él ni me ama como Cristo. Él no me lava con la palabra. No es condicionado. La chamba que a ti te toca es tu chamba. Hazla. Yo no voy a poder presentarme ante el Señor y imagínate que me dijera, ¿cómo fuiste como esposo? Y tratar de aplicar la que le falló a Adán, la mujer que me diste. Yo no puedo hacer eso. Quizá Dios me diría, ahorita voy con Tita, tú primero. ¿Cómo fuiste tú? No te estoy preguntando qué onda con ella. Ustedes, los casados, no puedes ahora decir, creo que me equivoqué cuando me casé. No, Dios sabía cómo son, cómo iban a ser y permitió que ustedes fueran uno solo, una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No condiciones lo que Dios te pide que tú hagas a alguien más, a nadie. Pon la otra mejilla, bueno, depende quién me dé. No, pon la otra mejilla cuando te den en una mejilla. ¿Me explico? No podemos andar condicionando la voluntad de Dios. Esposa, sujétate a tu marido. Como luego digo, chica, sumisión es sumisión. ¿Sí me entendieron, verdad? Okay. Tito dice que sean cuidadosas de su casa. ¿Qué tal son así? Sírvele a tu esposo, sírvele a tu familia, siendo cuidadosa de tu casa. O sea, tú pon atención en eso. Si tienes servidumbre, ok, tú encárgale a ella qué tiene que hacer. Pero tú eres la administradora de esa casa, digamos. Tú pon atención a que las cosas estén funcionando bien en tu hogar. Respeta a tu marido. Me encanta cómo termina el capítulo 5 de Efesios. Por lo demás, cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esas son las maneras o muestras de las maneras, de las muchas maneras, pero estas son específicas para esposos y esposas en que podemos servirle a nuestro cónyuge. Respeta a tu esposa. Sé amorosa también con él. Que las mujeres mayores, las ancianas, enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos. Porque eso es lo que tendríamos que hacer. Necesitamos realmente vivir como cristianos. De hecho, el cristianismo debiéramos ver como una manera de vivir, no una religión, no una serie de ritos. Los domingos, de tal a tal hora, soy cristiano, pero saliendo de aquí, ya no. Debo tener mis lentes súper especiales, teniendo la palabra de Dios a la mano para aplicarla, para usarla en todo momento. En todo momento. En la familia, en particular con mi esposa, con mi esposo y con mis hijos también. ¿Recuerdas Deuteronomio 6? El Shema, el oye. Deuteronomio 6:4 dice, oye, Shema, Israel. Bueno, oye, Shema, semilla. Oye, semilla, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, toda tu alma. Eso es la manera en que Dios quería que viviéramos.
Pero además, estas palabras que yo te mando hoy, dice en el verso 6, las repetirás a tus hijos, al acostarte, al levantarte, andando en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Servir a mi esposa alabándola con la palabra, servir a nuestros hijos, esposo y esposa, repitiendo estas palabras, que nuestros hijos no se vuelvan unos religiosos, que ellos sepan que Dios es real. ¿Cómo? Viéndome a mí. No que yo sea Dios, claro que no, sino que yo lo creo. Mi fe no es una fe de domingo. Mi fe es una fe de todos los días, de todo momento. Y la manera en que más fácil lo van a poder ver es cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo. Si realmente me estoy apegando a las instrucciones de Dios, si realmente le estoy sirviendo a mi esposa como Dios me pide que lo haga, si realmente estoy sirviendo a mi esposo en la manera en que Dios me pide, de la manera en que Él lo hizo, despojándose a sí mismo, humillándose, siendo yo realmente como un hijo amado, imitador de Dios, todo el tiempo. Ser cristianos 24/7 por 366. Una manera de vivir. Una manera que sea visible. Que sea visible. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, insisto, pero es Dios mismo, su Espíritu en nosotros, quien nos va a capacitar para hacerlo. Es Él quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Si tú no quieres servirle a tu cónyuge de esta manera en que Dios lo diseñó, acércate al Señor y que Él produzca el querer. Y si quieres y nomás no me sale, fallo y fallo y fallo, ok, Él va a producir en ti también el poder hacerlo. Déjame decírtelo, no te vayas a molestar, pero te casaste con una persona pecadora. Te casaste con un pecador, te casaste con una pecadora. Tú eres un pecador, tú eres una pecadora. Todos somos pecadores. Todos necesitamos realmente el poder del Espíritu para poder ser cristianos, para poder nacer de nuevo, poder creer, poder recibirle, ser adoptados como hijos, ser bautizados, ser inmersos en el cuerpo y que el Espíritu de Dios venga a nuestros corazones. Él lo hace todo. Él lo hizo todo. Ahora como hijos, ser imitadores de Dios. Dios quiere eso, transformarnos a esa misma imagen. ¿Podemos? En nuestras fuerzas, insisto, insisto, insisto y seguiré insistiendo. No, en mis fuerzas no podría. Debo dejar que sea Dios quien lo haga, a través de yo pasar mucho, mucho, mucho tiempo con Él. Todos los días, todos los días. Varias veces al día, si puedes. Y a nuestros hijos, como papás, nos toca esa responsabilidad. No es chamba de Club Semilla, ni de adolescentes, ni del grupo de jóvenes. Es chamba de nosotros como papás, que en Club Semilla, en el grupo de adolescentes y en el grupo de jóvenes, tratamos de reforzar eso que esperamos que está iniciando en casa. Mi misión es esa. Mi misión es mi familia. Pues vamos a ella. Vamos a orar. Señor, gracias, papito, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser realmente siervos. La palabra siervo nos encanta, pero cuando entendemos que el verdadero significado de esta palabra doulos es esclavo, parece que nos resistimos. Ayúdanos para realmente ser esclavos del amo, y tú eres el amo, tú eres el Señor, el Curios. Señor, ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a no buscar nuestra gloria, sino buscar tu gloria en todo lo que hagamos. Señor, tu voluntad es buena, tus planes para nosotros son padrísimos, pero no podemos intentar buscar que se lleven a cabo si nos apartamos de ti.
Necesitamos volver a ti, permanecer en ti y crecer en ti. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos para, insisto, poder realmente servir a otros, pero principalmente servir a aquellos con los que tenemos trato cotidiano, diario, Señor, con aquellos que nos ven en nuestros peores momentos de cansancio, de enojo, de ira, de tristeza, de preocupación, poderles aún así seguirles sirviendo. Y nosotros servir a estas mismas personas cuando vemos que están tristes, que están preocupadas, que están enojadas, poderles servir, Señor, como Cristo lo hizo con nosotros. Ayúdanos, Señor. Y llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.